Bienvenidos, soy Carlos Torres y hoy aclararemos las dudas sobre cuándo hacerse mamografía versus ecografía, si el uso de desodorantes o brasier tiene relación y muchas otras cosas más al respecto del cáncer más frecuente del mundo, el cáncer de mama. Pero antes, las noticias flash. Salió la noticia de un páncreas artificial para pacientes con diabetes y sonaba espectacular, aunque se refiere a un sensor que te colocan debajo de la piel y monitoriza tus niveles de azúcar enviando datos a un dispositivo que calcula cuánta insulina necesitas y la aplica. Estos datos también pueden verse desde tu celular. Y si bien es cierto es de gran ayuda y te brinda mayor independencia y mantiene en rangos normales tu glucosa, el título de páncreas artificial sonaba un poco más esperanzador. Algunas personas me dijeron, haz un video comentando sobre la cachetada de Will Smith a Chris Rock en los Oscar, y aunque sonaba tentador, ¿es necesario hacer un video para explicar por qué está mal que una persona le pegue a otra por una broma? De mal gusto seguramente. ¿Se imaginan si todos andamos haciendo eso? Empezando que si tú haces eso te irías preso. Además, si bien ya no existen faraones o emperadores, artistas de la magnitud de Will Smith deben ser de las personas más poderosas e influyentes. ¿O por qué creen que estaba en la primera fila? ¿Creen que no saben que es un privilegiado y que quedaría impune como si fuera la realeza? Y luego sale y da un discurso mesiánico donde dice que es un ser de luz, que Dios le ha dado la misión de dar amor. ¿Qué tal, Leo? Y para terminar con algo un poco más relajado, en Chile se evaluará reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. El tema de la jornada laboral es sin duda polémico, ya que teóricamente menos horas trabajadas, menos productividad, menos ganancias y por lo tanto llevaría menores sueldos. Pero ¿es tanto así? ¿Sabes cuáles son los países con la menor cantidad de horas trabajadas? Pues en el top 10 están Dinamarca, Noruega, Islandia, Países Bajos, Suecia. ¿Y sabes quiénes están en el top 10 de los países más felices? ¿Adivinaste? Dinamarca, Noruega, Islandia, Países Bajos y Suecia. Y en el tema central, el cáncer de mama, el tipo de cáncer más frecuente y la causa más común de muerte por cáncer en mujeres a nivel mundial. En 2020 se diagnosticaron más de 2 millones de casos nuevos. Y es que el cáncer de mama tiene múltiples factores de riesgo, como ser mujer, porque también puede presentarse en hombres, mayor de 55, herencia, características del periodo menstrual, tener hijos luego de los 30, tomar anticonceptivos, consumir alcohol, obesidad, entre otros. Hay diversos síntomas que nos pueden hacer sospechar de cáncer de mama y nos debe conducir al médico, como cambios en las características de la piel del seno, dolor, presencia de secreciones, enrojecimiento, etc. Supervivir al cáncer de mama va a depender de muchos factores, como la etapa en la que te diagnosticaron. Por eso es importantísima su detección temprana y para ello tenemos diversas herramientas, así como diversas opciones de tratamiento. Sobre ello conversaremos con el doctor Marcelo Chávez, cirujano oncólogo. Correcto. Todo hallazgo de un bulto en la mama y también en la axila significa cáncer de mama. Correcto. Lo primero en precisar que cuando una paciente refiere un bulto o una masa mamaria, debe acudir al mastólogo para determinar si realmente es una masa o solamente es la consistencia del tejido mamario. Posterior a de que el mastólogo clínicamente determine que es un nódulo, una masa palpable, solicitamos ayuda de imágenes. La primera, la mamografía en las pacientes que tienen más de 40, y en las menores de 40 utilizamos la ultrasonografía o ecografía. Eso nos permite definir si realmente ese nódulo palpado en el examen físico es una tumoración, la cual puede ser, si es sólida, un tumor benigno o un tumor maligno, la palabra cáncer entra ahí, o si es una tumoración de líquido, los famosos quistes mamarios, si son quistes simples o quistes complicados o quistes complejos. Entonces, de forma sintética, no todo bulto mamario significa de que el paciente realmente tenga una masa real en la mama. Entonces, los estudios de imágenes nos permiten diferenciar entre tumores benignos, cáncer de mama o procesos inflamatorios, o simplemente que sea un engrosamiento del tejido glandular mamario. Así que no siempre un bulto en la mama y en la axila es sinónimo de cáncer, ¿no? Sí, claro. Lo que sí de repente, para complementar lo que usted dice, lo que deberíamos llevarnos aparte de que no necesariamente lo es, pero ante su hallazgo sí es necesario acudir al mastólogo, como usted dice, para poder esclarecerlo, ¿no? Correcto. En este punto es un poquito discutible porque en nuestra cultura no tenemos al mastólogo frecuente dentro del paquete de prevención que la mayoría de pacientes conocen. Casi siempre la mujer acude primero al ginecólogo. Ya desde hace 20 años aproximadamente en nuestro país, ginecología prácticamente solamente ve
lesiones o alteraciones en la zona pélvica, llámese útero, ovarios, trompas, y se ha segmentado con el área de mastología, que somos los médicos que vemos exclusivamente el área de las mamas y la región ganglionar axilar. Entonces, es una buena información tratar de buscar un mastólogo que está entrenado en este tema, ¿no? Ujú. Y yendo, bueno, supongamos que finalmente el diagnóstico es cáncer de mama, aparte de Ujú. este hallazgo, de este bultito, esta masa, ¿qué otros síntomas o qué otros hallazgos debería hacer pensar a una persona, porque esto es hombre y mujer, no solamente mujeres, ¿no? A Correcto. una persona de que podría tratarse de cáncer de mama? Muy bien. Sí, interesante tu pregunta. Lo primero que queremos siempre los mastólogos es que las pacientes no lleguen por una masa o un bulto. Es por eso que todos los años se escuchan la importancia de la mamografía. La mamografía puede detectar lesiones que no van a ser palpables hasta todavía en 5 o 10 años. Entonces, el punto de quiebre en la sobrevida de nuestros pacientes es que vaya una paciente asintomática a partir de los 40 y nos diga, doctor, queremos un screening de cáncer de mama con nuestra mamografía. Pero cuando la paciente ya presenta un bulto, ¿qué síntomas clínicos me pueden hacer sospechar de cáncer? Viene el cambio de coloración de la piel, la famosa piel de naranja, la retracción de la piel. Cuando la mujer levanta los brazos, va a ver que hay una distorsión en su seno y que se retrae hacia la zona del bulto. Puede haber acompañamiento de secreciones por el pezón, la famosa telorrea maligna, que casi siempre es una secreción sanguinolenta por el pezón, y puede haberse acompañado también de ganglios axilares aumentados de tamaño o dolor axilar, que nos indica el examen clínico de que el cáncer de mama probablemente ya haya hecho metástasis a los ganglios de la axila, ¿no? Los ganglios axilares todos los tenemos, pero no deberían medir más de 1 centímetro. Entonces, estos pacientes normalmente van con ganglios de mayores de 1 centímetro, dolorosos o duros o pétreos, ¿no? Entonces, no todo bulto es cáncer, pero si se asocia a estos signos clínicos, son signos más de un cáncer de mama localmente avanzado. Es por eso que la detección debe ser hecha normalmente antes de que el paciente tenga una masa o un bulto en la mama, ¿no? En los varones, sí cabe acotar que si bien son solo el 1% del cáncer de mama, todo tumoración palpable en un varón es de alta sospecha de cáncer, porque los varones casi no tenemos patología benigna en nuestra mama. Ok, ok. Y bueno, usted mencionaba los estudios de imágenes como pilar fundamental, pero aparte de ello, ¿también contamos con algún otro tipo de examen? Correcto. Ese es un punto muy importante que yo trato de educar siempre a las pacientes. El estudio para descartar cáncer de mama, el famoso screening o tamizaje, la única imagen que ha demostrado mejorar la sobrevida de los pacientes es la mamografía. Y la mamografía se indica a partir de los 40 años, en algunos protocolos europeos a partir de los 50, pero en el protocolo nacional a partir de los 40 anualmente. ¿Ok? La ecografía de la mama no es un examen de despistaje, porque la ecografía de la mama solo detecta tumores cuando ya están formados, es decir, cuando miden más de 1 centímetro, ya son palpables muchos de ellos. Los marcadores tumorales, que muchos ustedes ven promocionarse como forma de detección de cáncer, en mama el marcador tumoral no hace diagnóstico. El marcador tumoral lo pedimos en los pacientes que ya tienen un diagnóstico oncológico y nos permite ver si el cáncer regresa o eh, tiene una recurrencia, esa es la palabra médica, en estos pacientes. Es decir, los marcadores tumorales en cáncer de mama no hacen diagnóstico, la ecografía tampoco es un estudio de screening, incluso la resonancia tampoco es un estudio de screening. El único estudio de screening es mamografía y la deben hacer a partir de los 40 años. La evidencia dice incluso en pacientes hasta los 75 años. Súper categórico y queda clarísimo el tema de la relevancia de la mamografía. Y también, como usted dice, ¿no? A veces dentro del paquete del screening, o de repente también algunas personas pueden pensar que la ecografía, entonces, bueno, mamografía a partir de 40, entonces si tengo menos de 40 es una ecografía, ¿es así? Sí, lo que pasa es de que cuando hablamos de screening es un estudio en el cual detecta el cáncer en poblaciones de riesgo. El cáncer de mama es un cáncer que se eleva la incidencia a partir de los 40 y por eso nosotros tratamos de buscar ese cáncer en pacientes que no tienen síntomas mayores de 40. Pero si una mujer que es menor de 40 tiene un síntoma, es decir, va al mastólogo porque tenga dolor o un bulto o una secreción,
ya no es un screening. Entonces ahí es donde el mastólogo, en estas pacientes, por la densidad mamaria que es muy gruesa en las menores de 40 años, se basa el estudio con una ecografía o una resonancia. Entonces, en sintomáticas, pacientes sintomáticas menores de 40, la ayuda es ecografía y resonancia para el mastólogo. Ok. ¿Y el tratamiento en qué consiste? ¿Siempre se termina en cirugía? ¿Siempre se termina extirpando la mama? Correcto. El tratamiento del cáncer de mama tiene varios pilares. Es un tratamiento, nosotros le llamamos multimodal, porque incluyen al médico o el oncólogo clínico, el cual da las terapias sistémicas, la famosa quimioterapia. Existe otra terapia que se llama inmunoterapia, hormonoterapia, son terapias sistémicas para el cáncer. Viene el cirujano oncólogo o el mastólogo, que es mi persona, el cual interviene en la paciente con la parte quirúrgica, la cirugía como tratamiento del cáncer, y interviene un tercer colega, que es el radioterapeuta o radiooncólogo, que es el que da la radioterapia. Es decir, el cáncer se trata actualmente básicamente con tres especialistas: el mastólogo, el radioterapeuta o el radiooncólogo y el oncólogo clínico. Es decir, no todo cáncer es sinónimo de extirpación del seno. Eso ya cambió desde los años 85, 90, en los cuales la cirugía de conservación de mama es tan equivalente a la cirugía de extirpación completa de la mama cuando le sumamos radioterapia. O sea, la cirugía o sea, la primera opción es la radioterapia. Posterior No, a ello viene la cirugía. correcto. Cuando el paciente tiene un cáncer de mama, hay algo que nosotros le decimos los estadios, que para la gente muchas veces lo comentan como qué tan avanzado está tu cáncer, qué grado le dice la gente. Para, el nombre técnico es estadios, que son del 1 al 4. El 1 y el 2 son tumores tempranos, sin ganglios, muchos de ellos, menores de 5 centímetros. El tratamiento de inicio son quirúrgicos, el tratamiento de inicio. ¿Okay? Y en los estadios tardíos o avanzados, 2B, 3 y 4, estamos hablando de pacientes con tumores más de 5 centímetros, con ganglios axilares positivos, ganglios en el cuello, supraclaviculares, o enfermedad en otros órganos, que es la metástasis, cerebro, hígado, huesos. En estos pacientes no se benefician de tener cirugía de inicio. Se benefician de primero llevar terapia sistémica como la quimioterapia y, según su respuesta, recién pasar por cirugía. Entonces, los cánceres tempranos, tumores pequeños, sin ganglios, pueden iniciar su tratamiento con cirugía. Los localmente avanzados, primero terapia sistémica, quimioterapia en muchos casos, luego cirugía. Y según la patología de la cirugía, vemos qué otros tratamientos complementarios el paciente puede llevar. Perfecto. Sí, quería incidir en esto porque muchas veces, también bueno, obviamente ante un diagnóstico así, el temor, uno dice, bueno, es que a mi amiga le pasó y a ella le operaron porque a mí no, o a mi otra compañera le hicieron radioterapia, yo he escuchado. Entonces es importante la explicación que usted acaba de dar para tenerlo clarísimo. Igual cada paciente es diferente y también el tratamiento va a depender del estadiaje, ¿no? Correcto. Eh, Perfecto. Y bueno, una pregunta que pareciera un poco, no sé, no sé si decirlo, simple o sin mucha relevancia, pero es súper frecuente por lo que nos han podido mencionar. Es decir, ¿hay alguna relación entre el tamaño del busto, del tamaño de la mama versus la prevalencia de cáncer? Correcto. No, el tamaño de la mama no influye en la prevalencia del cáncer. Sin embargo, en algunos estudios nos dice que las mujeres con bustos mayores, o sea, macromastia se llama eso, cuando el busto es grande, a veces ha pasado de que la exploración física es más difícil. Muchas veces estas mamas grandes son difíciles de muestrear en la mamografía por el volumen, y a veces hay un subdiagnóstico o se nos puede pasar alguna lesión por el volumen de la mama, que a veces no es compatible con los famosos mamógrafos que son estándar para una mama de un tamaño de 300, 400 gramos, ¿no? Pero no tiene nada que ver que estadísticamente que la mama más grande tenga mayores porcentajes de cáncer de mama. O sea, simplemente a la facilidad o dificultad del Del hallazgo, examen ¿no? físico o Del de la examen, exploración ¿no? con las imágenes, correcto. Sí, Ya. Doctor, le robo una última pregunta. sí, claro. Hay muchos mitos de que depende, bueno, los químicos, es decir, el desodorante que usas, si te pones muy apretado el brasier.
¿Tiene algún sentido? De repente alguien podría decir, claro, porque los químicos, pues tú te pones un químico en el desodorante y de repente por ahí, ¿tiene alguna relación o es una leyenda urbana? Correcto. Muchas veces mis pacientes cuando reciben un diagnóstico de cáncer hacen esa pregunta y me dicen, doctor, ¿por qué yo he desarrollado este cáncer, no? Y la respuesta actualmente la da la ciencia. A la biopsia o al tumor de la mama les hacen unos marcadores que se llaman los marcadores moleculares o inmunistoquímica, y estos marcadores me pueden precisar de qué están estimuladas esas células tumorales. Y una forma sencilla de hacerles entender es que los cánceres de mama se dividen en dos grupos grandes, unos que se llaman hormonales y otros que se llaman no hormonales. Los hormonales son los típicos pacientes en los cuales los factores de riesgo son, por ejemplo, el uso de hormonas externas como anticonceptivos hormonales, terapia de estimulación para la gestación, la obesidad, porque de la grasa se genera hormona, estrógeno, pacientes que no han tenido hijas, pacientes que tienen la menopausia muy tardía o la menarquia o la primera regla muy precoz, el sedentarismo, todos esos factores de riesgo clásicos son para cáncer de mama de tipo hormonal. Es decir, el cáncer de la paciente se alimenta de dos hormonas que se llaman el estrógeno y la progesterona, que su propio cuerpo lo está generando en demasía o están ingresando esas hormonas de la parte externa, ya sea como un anticonceptivo, ya sea como una píldora, un inyectable. Eso es el motivo del cáncer en estas pacientes que son de tipo hormonales. En las no hormonales hay otras mutaciones que se llaman ER2 y el grupo que se llama triple negativo. En las ER2 y triple negativo, todos estos factores de riesgo clásicos, como no haber dado de lactar, no tener hijos, todo lo que hemos mencionado, no se cumple. Ya vienen con estas mutaciones y eso ocasiona el cáncer. Y eso hace que los cánceres de este tipo sean más agresivos, más metastásicos y más difíciles de tratar muchas veces. Entonces, sobre los mitos del uso del brasier, en verdad no causa cáncer. Los traumatismos también es algo que muchos pacientes asocian, me golpeé la mama y en esa zona me salió un tumor, están más asociados al hecho de que posterior al traumatismo la mujer se autoexplora la mama y detecta el tumor. Entonces ahí Sí. acude al mastólogo, ¿no? Pero cuando se hagan esa pregunta a las pacientes de cuál es el motivo de mi cáncer, en la misma consulta con el mastólogo, cuando él interprete estos marcadores de inmunistoquímica, le va a poder decir el motivo, si ha sido por las hormonas y todos los factores de riesgo clásicos, o es un cáncer de tipo no hormonal y está más ligado a mutaciones genéticas, ¿no? Ok. Excelente explicación, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Chávez, por sus aportes. Si eres superviviente del cáncer de mama, felicitaciones, pero no dejes de ir a tus controles y mantén una buena salud física y mental. ¿Te pareció importante? Comparte el programa, solo te tomará unos segundos. Es más, puedes hacerlo ahorita. Vamos, te espero. Aprieta el botón de compartir, buscas el icono de WhatsApp y elige a quienes creas que podría interesarles. O mejor aún, compártelo en tu estado de WhatsApp. ¿Listo? Excelente, muchas gracias. Esto fue El Aguadito, donde te despertamos de la resaca de la desinformación. ¡Chao!